Muy buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí esta tarde, este sábado ya de tarde, para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Un sábado lluvioso aquí donde vivimos nosotros, pero estamos contentos porque Dios nos da la oportunidad de hacer un estudio más. Quiero leer el pasaje que se encuentra, en Apocalipsis 27:1. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Voy a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos venir ante ti nuevamente en oración, porque podemos venir ante ti nuevamente para estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine, nos enseñe y que podamos prepararnos y estar atentos para poder tomar la decisión correcta en el momento que tú lo requieras. Limpia nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero decirles que el fin de semana que viene voy a estar en un campestre de la iglesia. Y quizás no voy a poder tener estudios viernes y sábado, porque al estar en ese campestre, pues se me va a hacer un poco complicado poder tener el estudio ese sábado y ese viernes. Por eso quiero dejarles saber que no estaré quizás con ustedes. Quiero leer el matinal que lleva por nombre En los lugares celestiales para el día 30 de septiembre lo siguiente. Lleva como título La recompensa del vencedor. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. No comprendemos cuán cerca está el fin de todas las cosas. No apreciamos como debiéramos la necesidad de ser diariamente vencedores y de asegurar el premio eterno. Los que vencen las tentaciones que están en el mundo debido a la concupiscencia son participantes de la naturaleza divina. Eso requiere oración, requiere fe, requiere entendimiento, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Pero cuando alcanzamos esta experiencia, no estamos beneficiándonos únicamente a nosotros. Estamos dando a todos los que nos rodean una evidencia de que todos pueden ser participantes de la naturaleza divina, de que todos pueden ser vencedores. Determinémonos a ser victoriosos. Busquemos una medida grande de gracia divina. No seamos dominados por los elementos del mundo, sino mostremos que estamos resueltos a llegar a ser vencedores día tras día y hora tras hora. Los ángeles de Dios están velando sobre nosotros cada día. Representemos a Cristo y a la verdad donde quiera vayamos, para que podamos permanecer en esa posición donde podemos glorificar a Dios. Mis hermanos y hermanas, Jesús anhela interceder por vosotros. Aferraos a Jesús, esforzaos por ser vencedores, para que el Salvador pueda daros la bienvenida en la ciudad de Dios. Oh, qué escena de alegría será cuando el Cordero de Dios coloque sobre la cabeza de los redimidos la corona de victoria
Nunca, nunca más seréis llevados a la tentación y el pecado. Veréis al Rey en su hermosura y encontraréis allí a aquellos a quienes ayudasteis a ir hacia el cielo. Ellos pondrán sus brazos alrededor de vosotros y reconocerán lo que habéis hecho por ellos. Tú velaste por mí, dirán, oraste por mí, me ayudaste a ganar el cielo. El vencedor. Pero ¿cómo se puede lograr ser vencedor? Únicamente a través de Cristo Jesús. Pero tiene que ser algo día tras día, día tras día. Ahora, ¿qué pasa si una persona en ese trayecto del camino, en ese andar cristiano con Cristo día a día, tropieza en el camino? ¿Qué ocurre si una persona tropieza en el camino de andar? Vamos a leer en el mismo matinal, en los lugares celestiales, para octubre 11, para el día de hoy. Y tengo al hermano, a alguien que se llama Cristo Vuelve. Para vencer hay que dejar pecar mediante el intercesor Jesucristo. Es correcto cumplir toda la ley de Dios. Es correcto el Padre y su Hijo amado. La ley de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que por eso tenemos que vencer. Únicamente podemos vencer bajo el poder o con la ayuda y el poder de Dios. Es como único nosotros podemos vencer al maligno. Es como único nosotros podemos salir vencedores en medio de un mundo que está lleno de envidia, de odio, de orgullo, de vanidad, de desesperación, de dolor, de muerte. Como único yo puedo vencer es con la ayuda y el poder de Dios. La única fuente de victoria es Dios. Ahora, como iba diciendo, si alguien en el camino, en el trayecto de la vida cristiana, tropieza y en un momento de debilidad, de flaqueza cae, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia esa persona? Para el 11 de octubre, en los lugares celestiales, lleva por título Ayuda para los descarriados. Hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Dios es amor, Dios es vida, es prerrogativa de Dios el redimir, reconstruir y restaurar. Antes de la creación del mundo, el Hijo de Dios se ofreció para morir. Y la redención es el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16:25. Sin embargo, el pecado es inexplicable y no hay razón que se pueda encontrar para su existencia. Ninguna alma conoce a Dios hasta que se ve a sí misma como pecadora a la luz de la cruz del Calvario. Pero cuando en su gran necesidad clama a un Salvador que perdona al pecador, Dios se le revela como benigno y misericordioso, paciente y rico en benevolencia y verdad. La obra de Cristo es redimir, restaurar, buscar y salvar lo que se había perdido. Si nos relacionamos con Cristo, también somos participantes de la naturaleza divina y debemos ser obreros juntamente con Dios. Debemos restaurar el alma golpeada y herida. Y si un hermano o una hermana se han descarriado,
no nos unamos con el enemigo para destruir y arruinar, sino para trabajar con Cristo en restaurar al tal en espíritu de humildad. El fundamento de nuestra esperanza en Cristo es el hecho de que nos reconozcamos a nosotros mismos como pecadores necesitados de restauración y redención. Porque somos pecadores, tenemos ánimo para reclamarlo como nuestro Salvador. Por lo tanto, prestemos atención, no sea que tratemos a los que hierran en forma tal que manifieste que no tenemos necesidad de redención. No delatemos, condenemos y destruyamos como si nosotros fuéramos perfectos. La obra de Cristo es de reparar, curar, restaurar. Dios es amor en sí mismo, en su misma esencia. Él no da a Satanás ocasión de triunfo por presentar la peor apariencia o exponer nuestras debilidades a nuestros enemigos. Así que nosotros no estamos aquí para qué, ni para acusar, ni para condenar. Nosotros, el Señor nos puso en esta tierra para que lo ayudemos a Él a restaurar al caído, a levantar al oprimido, a darle esperanza a aquel que Satanás lo ha vencido y ahora le está diciendo que no tiene esperanza de salvación. Ese no es el trabajo del pueblo de Dios. El trabajo del pueblo de Dios es hacer lo mismo que vino a hacer Cristo, a buscar al perdido, a ayudar a las personas a encontrar el camino que Dios ha hecho para la salvación de la raza humana. Tenemos que luchar de la mano de Dios para vencer el pecado día tras día. Pero si alguien cae en el camino, nuestro trabajo, nuestra labor es levantarlo, ayudarlo a seguir en el camino, restaurarlo y llevarlo y acompañarlo y llevarlo a los pies de Cristo, no a condenar, a acusar, a rechazar, a maltratar. Ese no es nuestro trabajo, ese es el trabajo de Satanás. Así que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser esa ayuda idónea, esa ayuda, bueno, se puede decir idónea, se puede decir ayuda idónea, ¿por qué? Porque es la ayuda que Dios desea para que el mundo entero pueda conocer que el tiempo se está acabando. Acuérdense, las profecías, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14 al 18, 19, 20, 21 y 22, no es para que nosotros tengamos temor ni miedo, sino que es el Evangelio que nos debe preparar para que nosotros podamos tener la confianza plena puesta en Dios, para que cuando venga lo que va a acontecer en esta tierra, en este mundo, nosotros podamos confiar de que Dios nunca va a abandonar a su pueblo y siempre los ángeles de Dios, el Espíritu Santo, va a estar para proteger a su pueblo, aunque sea parte de los inicuos, aunque sea parte de esos impíos que se fueron del lado de Satanás. Todo aquel que esté del lado de Jehová, a sus ángeles mandará y le dará su comida y su agua y no los dejará solo. Esa es la promesa que está en la palabra de Dios. Cristo antes de irse dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que acuérdense, acabamos de leer, para yo poder ayudar a otra persona, yo tengo que reconocer
que yo soy igual de pecador que ella. Un momento, por favor. No. Oye, no. Así que acordémonos, hermanos, que nosotros también, quizás, o nosotros también, no quizás, nosotros también necesitamos un Salvador, así como aquellos que algún momento se han descarriado y han caído, necesitan un Salvador. Vamos a continuar o a terminar el capítulo número 14 de este libro titulado Palabras de vida del Gran Maestro. Capítulo 14 del libro que lleva por nombre Palabras de vida del Gran Maestro. El título del capítulo 14 es La fuente del poder vencedor. Este capítulo está basado en una parábola que encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice así: y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. 2. Diciendo, había un juez en una ciudad, el cual no temía a Dios ni respetaba al hombre. 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre. 5. Sin embargo, porque esta viuda no me moleste, le haré justicia, no sea que viniendo al fin me fastidie. 6. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. 7. Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos. 8. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Esta parábola el Señor nos la presenta para que nosotros no nos cansemos de rogarle a Dios, de pedirle a Dios, de orarle a Dios. Porque estamos viviendo en un tiempo de que el enemigo quiere acabar con nosotros. Acuérdense, la viuda es la iglesia, esa iglesia abandonada, esa iglesia desechada, esa iglesia, ese pueblo de Dios. Acuérdense que de cada vez que decimos iglesia, no tiene que ver con organización, no tiene que ver con edificios, no tiene que ver con ministerios, no, tiene que ver con personas. Esas personas que han decidido serle fiel a Dios, que han decidido obedecer a Dios y no a los hombres, que han decidido obedecer la ley de Dios y no la ley de los hombres, que aunque venga una ley dominical, que aunque pongan a cualquier persona en el gobierno que quiera traer una ley dominical, nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos, confiar en Dios, tener la esperanza en Dios. Nosotros sabemos que viene una ley dominical. Nosotros sabemos que viene leyes obligatorias para que se adoren el día del hombre y no en el día de Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día, que conocemos estas verdades, en vez de estar tenebrosos, en vez de estar abatidos, en vez de estar contemplando, en vez de estar especulando, nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos estar gozosos porque la venida del Señor se acerca. La pregunta es, ¿estoy yo listo? ¿Tengo yo la fe suficiente? ¿Tengo yo la confianza suficiente para cuando venga ese momento de tomar la decisión? ¿Voy a obedecer a Dios o voy a obedecer la ley del hombre? ¿Qué decisión yo voy a tomar? Dice
en Salmos capítulo 50, libro de Salmos, capítulo número 50. Quizás hoy yo pues tenga mucha competencia porque hay mucha gente de renombre, conocidos, que por su forma de ser tienen muchos seguidores y están en este momento teniendo cosas que a veces dicen cosas correctas, a veces dicen cosas incorrectas, pero a la gente le gusta eso. Salmos 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuál es la promesa? Dios dice, invócame en el día de tu angustia y yo te voy a librar, y cuando yo te libre, tú vas a honrar mi nombre. Dice en la página 136 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. El Señor dice, invócame en el día de la angustia. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos y lo que hemos menester y nuestra necesidad de la ayuda divina. Nos aconseja ser constantes en la oración. Tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones. Nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. A menudo, los que sufren el oprobio o la persecución por causa de su fe, son tentados a pensar que Dios los ha olvidado. Acuérdense que estábamos diciendo que el juez de la parábola representa a Dios en contraste, en forma de contraste. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor guarda silencio. Acuérdense que Dios contesta las oraciones de tres formas: sí, no, espera. El silencio es el modo de Dios decir espera. Acuérdense que Dios tiene que probar nuestra fe. Dios tiene que probar a ver si es verdad que nosotros confiamos plenamente en Él. Dios tiene que probar a ver si nosotros verdaderamente en los momentos de dificultad vamos a esperar el que haga su voluntad en beneficio nuestro. A la vista de los hombres se hallan entre la minoría. Según todas las apariencias, sus enemigos triunfan sobre ellos, pero no violen ellos su conciencia. Aquel que sufrió por ellos y llevó sus pesares y aflicciones, no los ha olvidado. Acuérdense, Dios nunca olvida la petición de su Hijo. Dios nunca olvida al necesitado. Dios nunca olvida a la viuda. Dios nunca olvida al huérfano. Dios nunca olvida a cada uno de aquellos por lo cual Él murió y ellos han decidido aceptar la salvación. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 33 y 34, dice lo siguiente. 11 de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, versículos 33 y 34, que por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Un momentito, por favor, que es que tengo un problema aquí. Ok.
que tengo un gatito que me está masticando el cable eléctrico. Tengo que evitar eso. Dice, acuérdense que quiero leer nuevamente Hebreos 11, 33 y 34, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos enteros. Por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que confiaron en Dios, que en medio de todo ese problema, de todas esas dificultades que ellos tuvieron, ellos confiaron plenamente en el poder de Dios. Dice aquí, los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. Por la oración los hombres sosjugaron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron con violencia de fuego y llegaron a saber lo que eso significa cuando oímos acerca de los mártires que murieron por su fe. ¿Qué mártires murieron por su fe? Perdonen, que estos datos me tienen. No sé por qué hoy me están molestando. ¿Qué mártires murieron por su fe? Tenemos a Juan el Bautista. Tenemos a Pedro. Tenemos a Esteban. Tenemos a Pablo. Tenemos a los reformadores como Hus. Toda esta gente que por la fe en Cristo Jesús sufrieron la muerte. Y Cristo, Dios, no se ha olvidado de ellos. Sigue diciendo en la página 136 y 137. Si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos un guía que dirige nuestros caminos. Cualesquiera sean nuestras perplejidades, tenemos un seguro consejero. Sea cual fuera nuestra pena, desamparo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos abandona. O sea, Cristo nunca nos abandona. Vamos al Salmos, capítulo 72. Salmos, capítulo número 72. Versículos 12 y 13. Salmos 72, versículos 12 y 13 dice, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará las almas de los pobres. Y Juan 14, 6, este pasaje lo conocemos. Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor declara que será honrado por cualquiera que se acerquen a Él, que fielmente se ocupen en su servicio. Fielmente, la fidelidad, la confianza, el amor, la justicia, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice la página 137, sigue diciendo, el brazo de la omnipotencia se extiende para conducirnos hacia adelante, siempre hacia adelante. Avanza, dice el Señor, te enviaré ayuda, porque pides por causa de la gloria de mi nombre, lo recibirás. Seré honrado ante la vista de los que
esperan ver tu fracaso. Ellos verán cómo mi palabra triunfará gloriosamente. Vamos al libro de Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo número 26, versículos 2 al 4. Isaías 26, versículos 2 al 4. Abrid las puertas y entrará la nación justa que guarda la verdad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Y Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículos 21 y 22. Mateo 21, 21 y 22. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir en oración, creyendo. Si nosotros pedimos a Dios todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Sigue diciendo en la página 137. Clamen a Dios todos los que son afligidos o tentados injustamente. Apartaos de aquellos cuyo corazón es como el acero y haced vuestras peticiones a vuestro hacedor. Nunca he rechazado a nadie que acuda a él con corazón contrito. Ninguna oración sincera se pierde. En medio de las antífonas del coro celestial, Dios oye los clamores del más débil de los seres humanos. Acuérdense, el único que no desea que tú ores se llama Satanás. Todo aquel que dice que Dios no oye a los pecadores es que no quiere que Dios se acerque al pecador. Acuérdense, los únicos que no creían. Acuérdense que ese versículo que está en la Biblia de ese hombre que era ciego y Cristo curó, los que acusaban a Cristo, los que lo estaban hablando, lo que querían que él dijera algo en contra de Cristo, los fariseos, los líderes, ellos se creían justos. Ellos se creían que no necesitaban arrepentimiento. Ellos se creían que no necesitaban un cordero para limpiar sus pecados. A los demás ellos le decían pecadores. A los gentiles, a los de fuera del pueblo de Israel, ellos le decían pecadores. Y ellos decían, sabemos que Dios no escucha las oraciones de ellos, pero sí escucha las oraciones de nosotros que somos justos. Por eso es que ahí dice ese joven, dice, y nosotros sabemos que Dios no escucha las oraciones de los pecadores, pero sí escucha las oraciones de los justos. Eso es lo que a él le habían enseñado. Pero aquí dice que Dios escucha la oración de un corazón contrito, de un corazón arrepentido, de un pecador arrepentido. Cuando una persona que comete pecado y se arrepiente y confiesa y va con corazón contrito, no deja de ser pecador, sigue siendo pecador y Dios escucha la oración de esa persona. Derramemos los deseos de nuestro corazón en nuestra cámara secreta. Expresemos una oración mientras andamos por el camino y nuestras palabras llegan al trono del monarca del universo. Pueden ser inaudibles para todo oído humano, pero no morirán en el silencio ni serán olvidadas a causa de las actividades y ocupaciones que se efectúan. Nada puede ahogar el deseo del alma. Este se eleva por encima del ruido de la calle
por encima de la confusión de la multitud y llega a las cortes del cielo. Es a Dios a quien hablamos y nuestra oración es escuchada. Cuando David peca y es confrontado por el profeta Natán, David eleva una oración de arrepentimiento y consagración a Dios. Y Natán le dice, mira, tu oración ha sido escuchada y tu pecado ha sido perdonado. David era un pecador y le ora a Dios. Le abre su corazón a Dios. David en ese momento no hizo un sacrificio. David sencillamente abrió su corazón, le pidió a Dios que lo ayudara, le pidió a Dios que lo sacara de ese fango, de ese lodo cenagoso, le pidió a Dios que lo ayudara a vencer, que lo ayudara a poder afrontar las consecuencias del pecado que acababa cometer. David abrió su corazón a Dios, habló con Dios, clamó a Dios, y Dios lo escuchó y lo perdonó. Romanos 8, 31 al 34. Acuérdense, lo vuelvo a repetir. Aquel que no quiere que tú vayas a Dios y le pidas perdón por tu pecado es Satanás. Porque él sabe que si tú vas a los pies de Cristo Jesús y te arrepientes y le ruegas por poder, le ruegas por perdón, le ruegas que te ayude a ser vencedor, él sabe que tú vas a vencer y Satanás va a perder un alma y más pecados caerán sobre él. Por eso es que Satanás te dice, ya tú eres muy pecador, no ores, Dios no va a escuchar tu oración porque Dios no oye a los pecadores. Mientras Cristo dice, clama a mí y yo te responderé. Si mi pueblo se humillare y se vuelve de su mal camino y me busca de todo corazón y alzare su voz, yo lo escucharé y lo libraré de sus rebeliones. Dice en el libro de Romanos, capítulo número 8, versículos 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bienvenida, hermana Astrid. Dice aquí en la página 138. Vosotros los que sentís los más indignos, no temáis encomendar vuestro caso a Dios. Cuando se dio a sí mismo en Cristo por los pecados del mundo, tomó a su cargo el caso de cada alma. ¿No cumplirá él la palabra de gracia dada para nuestro ánimo y fortaleza? El mayor deseo de Cristo es redimir su herencia del dominio de Satanás. Pero antes de que seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos ser librados del poder, de su poder interiormente. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. Él permite que las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma para que los conozcamos y a Jesucristo, a quien ha enviado, con el objeto de hacer borrar en nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos y más felices. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Salmos 37, 4 al 7.
Salmos, capítulo número 37, versículos 4 al 7. Dice, Salmos 37, 4 al 7 dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como al mediodía. 7. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por causa del hombre que hace maldades. No hay peligro, página 138, no hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El peligro es que en la tentación y la prueba se descorazonen y dejen de perseverar en oración. Por eso, cada vez que yo escucho a esta gente que dicen Dios no escucha a los pecadores, Dios escucha a los justos. Si usted es pecador y quiere que Dios escuche su oración, usted tiene que ir a un Dios justo y un santo para que ore por usted. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el publicano, ese publicano que fue allí a la sinagoga a orar, ese publicano que se dijo ser pecador, ese publicano que entendió que era un pecador y que necesitaba un salvador, que necesitaba a alguien que tomara sus pecados y los limpiara. Dijo Cristo, que la oración del pecador publicano fue escuchada por su Padre y fue justificado, y que la oración del justo fariseo no fue escuchada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice en la página 138 a la 139. El Salvador manifestó compasión divina hacia la mujer sirofenisa. Su corazón fue conmovido al contemplar su aflicción. Fíjense, la mujer sirofenisa, una pecadora más. Pecadora que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que conocía al Dios de Israel y entendía quién era el verdadero Dios de Israel. Y en el momento de su aflicción, en el momento de su necesidad, Satanás le dijo, no, si Dios no te va a escuchar porque tú eres pecadora, ¿para qué ir a buscar la ayuda de Dios? Y ella dijo, no, yo voy a ir a buscar la ayuda del único Dios que me puede ayudar. Y eso lo encontramos en Marcos 7, 24 al 30. Esa historia, usted va a Marcos 7, 24 al 30 y usted va a leer cómo Cristo hizo lo mismo, más o menos, que estaba haciendo el juez de la parábola. Acuérdense que Cristo al principio la rechazó, le dijo, no, yo vine solamente para los judíos, y después le dijo, no es bueno yo dar el pan a los perros. Y ella dijo, pero Señor, por favor, dame aunque sea las migajas. Yo con las migajas me sostengo, pero yo necesito de tu ayuda. Y al final Cristo le dijo, mira, hija, tu fe, tu confianza, tu amor, tu justicia, tu misericordia te ha salvado. Vete, tu hija ha sido librada. Dice aquí, el Salvador manifestó compasión divina hacia la mujer sirofenisa. Su corazón se fue conmovido al contemplar su aflicción. Anhelaba darle la seguridad inmediata de que su oración había sido escuchada, pero quería enseñar una lección a sus discípulos y por un momento pareció desatender el clamor de su corazón torturado. Cuando la fe de la mujer se hubo manifestado, le dirigió palabras de encomio y la envió con la preciosa bendición que había pedido. Los discípulos nunca olvidaron esta lección y fue registrada para demostrar el resultado de la oración perseverante. Mira, por favor, al que esté escuchando, al que escuchará, por favor, no dejes que nadie, ningún hombre,
ningún así llamado profeta, ningún así llamado mensajero de Dios que te diga que por tú ser tan pecador, después de haber sido justificado, después de haber conocido a Dios, después de haber conocido la verdad, si tú caes en el pecado, no dejes que esa persona te diga que Dios no te va a escuchar y que te llevó el diablo. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo encuentro en la palabra de Dios que todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que busca a Dios, todo aquel que de corazón contrito clama a Dios, Dios está ahí para escuchar y contestar su oración. Página 139 dice, página 139 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Fue Cristo mismo quien puso en el corazón de aquella madre la persistencia que no pudo ser rechazada. Fue Cristo el que concedió valor y determinación ante el juez a la viuda suplicante. Fue Cristo quien siglos antes, en el conflicto misterioso desarrollado junto al Jaboc, había inspirado a Jacob la misma fe perseverante y no dejó sin recompensar la confianza que él mismo había implantado. Fíjense, Jacob venía del regreso de la casa de su suegro. Jacob se había casado 2 veces. Jacob había tenido otras siervas, se había acostado con otras siervas, había cometido adulterio, había cometido muchísimos pecados. Y allí se arrepintió, confesó los pecados. Y cuando Jacob confesó sus pecados y se arrepintió, entonces Dios vino, se encontró con él y lo bendijo. Pero Jacob estaba orando como pecador. No me digas que Jacob no cometió adulterio porque la ley no había sido escrita en el Sinaí. Jacob conocía la ley de Dios. Jacob conocía que no podía cometer adulterio. Jacob conocía que no podía tener más de una esposa. Y con todo y con eso lo hizo. Y con ese pecado de adulterio, con ese pecado fue y rogó a Dios, pidió perdón, se arrepintió y Dios lo bendijo. Aquel que vive en el santuario celestial, juzga con justicia, se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que le rodean su trono. Dice, se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. Todo el universo celestial manifiesta el más grande interés en esta motita que es nuestro mundo, pues Cristo ha pagado un precio infinito por las almas de sus habitantes. El Redentor del mundo ha ligado la tierra con el cielo mediante lazos de inteligencia, pues aquí se hallan los redimidos del Señor. Los seres celestiales todavía visitan la tierra como en los días en que andaban y habitaban con Abraham y con Moisés. En medio de las actividades y del trajín que en nuestras grandes ciudades, en medio de las multitudes que atestan la vía pública y los centros de comercio, donde de la mañana hasta la noche la gente obra como si los negocios, los deportes y los placeres constituyeran todo lo que hay en la vida, en esos lugares en que hay tan pocos que contemplan las realidades invisibles, aún allí el cielo tiene todavía vigilantes y santos. Hay agentes invisibles que observan cada palabra y cada acto de los seres humanos. En toda asamblea reunida con propósitos de comercio o placer, en toda reunión de culto, hay más oyentes de los que pueden verse con los ojos mortales. A veces los seres celestiales descorren el velo que esconde el mundo invisible a fin de que nuestros pensamientos se vuelvan de la prisa y la tensión de la vida a considerar que hay testigos invisibles que todo lo que
de todo lo que hacemos y decimos. Decía yo hoy en la escuela sabática que no nos podemos esconder de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ángeles a nuestro alrededor que todo lo ven y todo lo notan en todo momento. ¿Por qué? Acuérdense lo que decimos siempre. Cuando un ángel sale del cielo con la orden de Dios para hacer algo, viene con el poder de Dios y no hay quien lo pueda detener. Cuando Dios mandó al ángel a que bajara a la tierra con su gloria y su poder para que moviera la piedra que estaba tapando la tumba de Cristo, los demonios que estaban allí tuvieron que salir corriendo. Porque cuando un ángel del cielo viene con la autoridad de Dios, no hay poder que lo pueda detener. Hebreos 1:14. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo número 14. Dice, vamos al 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Para qué son enviados los ángeles? Para que estén a favor de ¿quién? De nosotros. Necesitamos entender mejor la misión de los ángeles visitadores. Sería bueno considerar que en todo nuestro trabajo tenemos la cooperación y el cuidado de los seres celestiales. Ejércitos invisibles de luz y poder atienden a los humildes y mansos que creen en las promesas de Dios y las reclaman. Querubines, serafines y ángeles poderosos en fortaleza, millares de millares, millones de millones, se hallan a su diestra. Estos mensajeros angelicales llevan un fiel registro de las palabras y los hechos de los hijos de los hombres. Cada acto de crueldad o injusticia ejecutado contra los hijos de Dios, todo lo que ellos tienen que sufrir por causa del poder de los obradores de maldad, se registra en los cielos. Todo, acuérdense, todo es registrado en los cielos. Así que cada palabra que yo hablo, cada blasfemia que yo hablo contra Dios, cada falsedad, cada engaño que yo hablo para obtener la aceptación de las personas, para obtener para que la gente me quiera, para que la gente me acepte. Cada acto y palabra que yo hago en contra de la voluntad de Dios está anotada en el registro del cielo. Hebreos 10, 35 al 38. Hebreos 10, 35 al 38. Dice así. Hebreos 10, 35 al 38 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Para yo obtener la promesa, ¿qué tengo que hacer? La voluntad de Dios. 17. Porque aún un poco de tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Mas el justo vivirá por la fe, vivirá confiando en Dios, vivirá siempre aceptando la voluntad de Dios. Y si el justo retrocede, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que creen para la salvación del alma. Y Santiago 5, 7 al 9. Santiago,
capítulo 5, versículos 7 al 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. 8. Tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. El hombre lo único que hace es quejarse. El hombre lo único que hace es fijarse en aquel y condenar a aquel y juzgar a aquel. Y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tener paciencia. Nuestro trabajo es hacer la voluntad de Dios. Nuestro trabajo es hacer la obra de Dios. Nuestro trabajo es perseverar en Dios. Nuestro trabajo es buscar las almas perdidas y traerlas a Dios. Dice en la página 140, final: la longanimidad de Dios es maravillosa. La justicia espera largo tiempo, mientras la misericordia suplica al pecador. ¿Qué hace la misericordia? Suplica al pecador: hijo, vuelve a casa. Hijo, se está acabando el tiempo. Hijo, es necesario que vuelvas al hogar. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vamos al libro de Salmos, capítulo número 97. Acuérdense, como leímos en el matinal al principio, tenemos que vencer el pecado. A los vencedores les hará dada la promesa. Al que venciere, en el libro de Apocalipsis se dice 7 veces, al que venciere, al que venciere. Pero también la Biblia nos enseña de que si nosotros somos vencidos en algún momento por la tentación y caemos, Dios está ahí para levantarnos y escuchar nuestra plegaria y ayudarnos a levantar y a vencer la tentación. Salmos 97, 1 y 2 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el fundamento de su trono. Nahum, vamos al libro de Nahum, a ver si lo consigo rapidito, que son de esos libritos que a veces se hacen un poquito difícil de encontrar. A ver si encuentro el libro de Nahum aquí, rapidito. Nahum, capítulo número 1, versículos 2 y 3. Nahum 1, 2 y 3 dice: Dios celoso y vengador es Jehová, y lleno de indignación. Jehová tomará venganza de sus adversarios y guarda ira para sus enemigos. 3. Jehová es lento para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Ese es Jehová. Grande amor, grande misericordia, pero al culpable no lo perdonará. Dice la página 141, el mundo ha llegado a ser temerario en la transgresión de la ley de Dios. A causa de la larga clemencia divina, los hombres han pisoteado su autoridad. Se han fortalecido mutuamente en la opresión y la crueldad que ejercen contra su herencia, diciendo: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Pero existe una línea que no pueden traspasar. Se acerca el tiempo en que llegarán al límite prescrito. Aún ahora casi han pasado los límites de la paciencia de Dios.
los límites de su gracia y misericordia. El Señor se interpondrá para defender su propio honor, para librar a su pueblo y para reprimir los desmanes de la injusticia. Se está acabando el tiempo. Hermanos, tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice el mensaje de los tres ángeles? Temer a Dios y darle gloria, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Temer a Dios y darle gloria porque ha llegado su juicio. Guardar los mandamientos de Dios, cuidar de nuestro cuerpo, glorificar a Dios en todo lo que hacemos, comer, beber, vestimenta, hablamos, trabajamos, educación, entretenimiento, todo debe ser para la gloria de Dios. Y ha caído Babilonia. Babilonia ha caído porque no ha querido guardar la ley de Dios, porque ha decidido cambiar el sábado por el domingo. Y por eso es que Babilonia ha caído, porque el mundo está confundido, el mundo cristiano está confundido. Y tenemos que tomar la decisión. El que decide adorar a la bestia guardando el domingo, recibirá la marca de la bestia. Y como decidió guardar el domingo en vez de del sábado y recibir el sello de Dios y recibe la marca de la bestia, su final será el lago de fuego y azufre que está preparado para Satanás y sus servidores. Y tenemos que proclamar con gran poder: ha caído Babilonia y se ha llenado de toda la inmundicia que existe en este mundo. Y el último llamado es: salid de ella, pueblo mío, salid de esa condición de confusión, salid de ahí para que las plagas no caigan sobre ti. El llamado de amor de Dios es: hijo, vuelve a casa. Sigue diciendo en la página 141, en los días de Noé los hombres habían descuidado la ley de Dios hasta que casi todo recuerdo del Creador había desaparecido en la tierra. Hermano, Cristo vuelve. Quiero que sepa que el sábado corporativo que usted habla, no sé cuál es, y no sé por qué usted está hablando, aquí no se está hablando de Trinidad ni nada de eso. Aquí estamos hablando del sábado, séptimo día del Señor, el verdadero día del sábado. ¿Ok? Nosotros no estamos hablando de nada de eso. ¿Ok? Nosotros aquí conocemos el sábado del Señor, día sábado de reposo. Ese sábado que estamos hablando. En diversas edades el Señor ha hecho conocer la forma en que obra. Cuando ha llegado una crisis, Él se ha manifestado y se ha interpuesto para estorbar la ejecución de los planes de Satanás. En el caso de naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis. Estando en intervención, se efectuó una forma notable. En todas esas ocasiones Él ha manifestado que hay un Dios en Israel que hará que su ley permanezca incólume y defenderá a su pueblo. La ley de Dios incólume. Esa ley de Dios que el hombre ha querido pisotear. Esa ley de Dios que el hombre dice no fue clavada en la cruz. Si la ley de Dios hubiese sido si la ley de Dios se pudiera haber abolido, ¿por qué Cristo murió? Si Dios hubiese podido cambiar la ley, si Dios hubiese podido abolir la ley, si Dios hubiese podido tirar la ley al piso, ¿por qué fue que tuvo que venir a morir para pagar por mi pecado de violar la ley de Dios? Dios murió por mi pecado, porque su ley no se puede cambiar ni abolir. Y el hombre quiere abolir la ley porque el hombre quiere vivir como le da la gana. Y Dios dice, tú tienes libre albedrío.
Pero acuérdate de esto: la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios a todo aquel que hace mi voluntad por amor es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo dijo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine a cumplir la ley y los profetas, porque hasta que se acabe todo, no se cambiará ni una jota ni una tilde de la ley de Dios. Y Cristo dijo: yo soy el Señor del sábado. La ley no es del hombre, la ley es de Dios. En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar, cuando el desafío a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. Isaías 27, 19 al 21. Isaías 27, 19 al 21. Acuérdense que Satanás se ha encargado aquí me equivoqué, porque yo puse, déjame ver una cosa, déjame ver dónde está. Es Isaías 26. Isaías 26, 19 al 21, perdón. Acuérdense que lo que estamos diciendo, Satanás tiene dos extremos. Satanás tiene un extremo que está ahora, que tú eres muy pecador. Si cometes un solo pecado después de bautizado, no puedes cometer un solo pecado más. Tienes que, si tú cometes ese pecado, ya te perdiste, eres mío. Y Dios no te escucha porque tú eres muy pecador, has cometido mucho pecado y Dios no te puede escuchar. Ese es un extremo. Y el otro extremo que Satanás tiene ahora es que todos, incluyéndose él y los demonios, al final de los 1000 años, van a ser purificados de los pecados y van a ser salvos y vivir por la eternidad con Dios. Esos son los dos extremos de Satanás. Porque Satanás siempre se va a la izquierda o a la derecha, pero el pueblo de Dios siempre está en la verdad centrada en Cristo Jesús. El verdadero pueblo de Dios tiene un centro que se llama Cristo Jesús. Y Cristo dijo: si tú me amas de verdad, tú vas a guardar mis mandamientos. Cristo dijo: tú quieres ser mi amigo, tú tienes que hacer la voluntad mía. Cristo dice: tú quieres ser mi hermano, tú tienes que hacer la voluntad de aquel que me envió. Nosotros no podemos hacer la voluntad del hombre y querer ser llamados hijos de Dios. Para nosotros ser llamados hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios. Isaías 26, 19 al 21 y 27, 1, dice así. Isaías 26, 19 al 21 y capítulo 27, versículo 1. Tus muertos vivirán junto con mi cuerpo, muertos resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra echará los muertos. Cuando Cristo venga con voz de arcángel y con trompeta de Dios, entonces los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. 20. Anda, pueblo mío, entra a sus aposentos, cierra tú tras ti tus puertas, escóndete como por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Qué quiere decir eso? Pueblo mío, confía en mí, espera en mí, yo te tengo protegido. Nada
nada te pasará. Después de que Cristo diga consumado es. Todo está hecho. Cuando Él tira el incensario en el santuario celestial, cuando Él salga y se quite las ropas de sumo sacerdote y se ponga las ropas de rey vencedor, su pueblo estará protegido por la presencia del Espíritu Santo y los santos ángeles de Dios. Por eso dice aquí, anda pueblo mío, espera un poco, aguanta, ya estoy a punto de llegar. La indignación que el hombre ha hecho en contra mía se va a acabar. Y mientras tanto, ten paciencia y confía en mí. 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más a sus muertos. Y 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente furtiva, y al Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar. Satanás está vencido. Satanás lo sabe. Satanás sabe que cuando Cristo venga, acabará con su reinado de miedo y de temor y de injusticia. Y Satanás no quiere dejar que tú venzas con él, con Dios. Satanás lo único que quiere es que tú te sientas pecador, que tú te sientas muy pecador, que te sientas abandonado, que te sientas desesperado, que te sientas afligido, que no tengas el deseo de ir a Dios en busca de consuelo, amor y perdón. Santiago 2, 12 al 13. Santiago, capítulo 2, versículos 12 y 13. Así hablad y así hacéis como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Hay que tener misericordia. ¿Saben por qué? Porque todos, no existe en esta tierra ningún ser humano que no vaya a pasar por el juicio de Dios. Dice en la página 142, puede ser que hombres que pretenden ser cristianos defrauden y opriman ahora al pobre, roben a las viudas y a los huérfanos, se inspiren de ira satánica porque no pueden dominar la conciencia de los hijos de Dios, pero por todo esto Dios los llamará a juicio. No pasará mucho tiempo antes de que ellos estén ante el juez de toda la tierra para rendir cuenta del dolor que han causado a los cuerpos y las almas de los que forman la herencia divina. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones, pueden ridiculizar a aquellos que Dios ha señalado para hacer su obra, pueden enviar a los creyentes en Dios a la cárcel, a los trabajos forzados, al desierto, a la muerte. Pero por toda angustia afligida, por toda lágrima vertida, tendrán que dar cuenta. Dios les pagará doblemente por sus pecados. Apocalipsis 18, 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 18, versículos 5 y 6, dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, las maldades de ella. Dadle como a ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En la copa que ella os preparó, preparadle el doble. Página 142 sigue diciendo, de la India, de la África, de la China, de las islas del mar, de entre las pisoteadas millones que habitan los países llamados cristianos, el clamor del dolor humano asciende a Dios.
Ese clamor no subirá por mucho tiempo más sin ser contestado. Dios limpiará la tierra de su corrupción moral, no por un mar de aguas como los días de Noé, sino por un mar de fuego que no podrá ser apagado por ninguna invención humana. Daniel 12, 1 al 3. Y este pasaje es un pasaje que lo utiliza muchísima gente para dar sus teorías. Pero este pasaje lo único que habla es de la liberación de ese pueblo que ha confiado en Dios. Daniel 12, 1 al 3 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, Cristo Jesús, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Acuérdense que esto es después de que Dios dice consumado es. Por eso dice todos los que permanecen escritos en el libro de la vida, porque en este momento habrá tribulación en el mundo entero. La gente estará corriendo de aquí para allá, terremotos, la luna se paraliza, el sol se paraliza, los ríos se paralizan, hay estruendos en todos lugares y la gente está temerosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y el pueblo de Dios escucha la voz de Dios diciendo: pueblo mío, escóndete, aguanta un poco, escóndete bajo la presencia protectora de los ángeles del Espíritu Santo, aguarda un poco, ya voy de camino a buscarte, espera. Y te digo, y le dice al pueblo de Dios, y escucha el día y la hora de la venida de su Dios a buscarlos. Y sigue diciendo en Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, cuando Cristo dice consumado es, todo aquel que desde 1844 para acá creyó, aceptó y vivió bajo el mensaje de los tres ángeles, especialmente del tercer ángel, será resucitado en esa resurrección especial. Pero también serán resucitados todos aquellos que gritaron crucifícale, que lo condenaron. Anás, Caifás, Pilato, Herodes, Judas, toda esa gente que se reunieron para entregar al Hijo de Dios, resucitarán en esa resurrección especial. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, 1844 para acá, que aceptaron el mensaje de los tres ángeles y vivieron ese mensaje para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Anás, Caifás, Pilato, Herodes, todos esos resucitarán para mirarlo en gloria y morir nuevamente. 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Página 143 y última de este capítulo. De buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas y desiertos, de cuevas de la tierra y cavernas del mar, Cristo reunirá a sus hijos así. En la tierra han sido destituidos, afligidos y atormentados. Millones han descendido a la tumba cargados de infamia por haber rehusado rendirse a las engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios han sido ajusticiados por los tribunales humanos como los más viles criminales, pero está cerca el día cuando Dios será el juez. Entonces las decisiones de la tierra serán invertidas. Seremos condenados como criminales, pero ante Dios, cuando Él venga, seremos llamados inocentes. Se revertirán aquellos que condenan a los inocentes. Cuando Cristo venga, los condenados serán inocentes y los condenadores serán culpables.
pero para yo poder ser encontrado inocente ante Dios, yo tengo que hacer su voluntad, aunque me cueste la vida. Yo quiero terminar leyendo estos pasajes. Vamos a leer el primero. Salmo 56. Salmos, capítulo número 50, versículo número 6. El enemigo siempre quiere distraernos. El enemigo sabe que en el cielo hay 3 poderes. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él lo sabe. Él sabe que esos 3 poderes son los que están trabajando para tu salvación y para mi salvación. Y Satanás sabe que si él distorsiona ese mensaje de la deidad de 3 personas, nosotros nos distraemos de la salvación y aceptamos esas teorías satánicas. Salmo 56. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis versículo 6. Versículos 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos. Y dice: y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Acuérdense, todavía va a haber mártires. Cuando se firme esa ley dominical, va a haber mártires. Y a través de la sangre de esos mártires, muchos serán convertidos y convencidos de la verdad y vendrán a formar parte del pueblo de Dios. Pero después que Cristo diga consumado es, ya no habrá más mártires. Isaías 62, 11 y 12. Isaías 62, versículos 11 y 12 dice: apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiad lo que lleváis los vasos de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y será vuestra retaguardia, el Dios de Israel. Y Apocalipsis 22, 3 al 5. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 3 al 5. Dice así: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero está en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche en la ciudad. En la ciudad no habrá más noche. Y no tiene necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre. Jamás. Amén. Esa es la esperanza para todo aquel que venza con el Señor. Y el último pasaje que vamos a leer en esta tarde, noche ya, Isaías 25, 7 al 9. Isaías capítulo 25, versículos 7 al 9, dice así: y destruirá en este monte la máscara con la que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que está extendido sobre todas las naciones. Sorberá la muerte en victoria, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios,
En Él hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, en Él hemos esperado. Estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Así que no te dejes meter miedo. No escuchemos a esta gente que lo único que hacen es meter miedo. No, que si nominaron a aquel que va a traer la ley dominical, que la ley dominical viene pronto, que viene en el 26, que viene en el 28, mira que venga cuando venga. Si estamos listos, nosotros no debemos de estar temerosos, porque Dios ha prometido que Él estará con su pueblo en todo momento. Si tú tienes miedo, si yo tengo miedo de que venga eso, es que no estoy listo. Pero si nosotros confiamos en Dios y estamos listos, no debemos temer a lo que venga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las promesas que encontramos en tu palabra, porque en tu palabra encontramos esperanza, porque en tu palabra encontramos confianza, porque en tu palabra encontramos justicia, porque en tu palabra encontramos verdad y porque en tu palabra encontramos amor. Señor, el tiempo se está acabando. Todo lo que vemos a nuestro alrededor dice que tú vienes pronto. Pero tú no quieres que nadie perezca. Tu deseo y tu amor es que todos alcancemos la salvación. Y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe que mientras más nos distraiga con teorías y fábulas, nosotros nos distraemos y no nos preparamos para encontrarnos contigo. Por eso en esta tarde ya que se está terminando tu día santo, nos ponemos en tus brazos de amor para que nosotros solamente pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en aquel que murió por cada uno de nosotros, en el nombre, en el único nombre que hay salvación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que a estas personas que estén escuchando este estudio, que tú les llegues a su corazón, que tú les des la esperanza, el conocimiento necesario para poder vencer y salir por la puerta del vencedor que lleva a la vida eterna. En tus manos pongo a cada una de las personas, Cristo vuelve, Astrid, y aquellos que no veo, que tú también los puedas tomar en tus brazos de amor y los lleve en la paz y en la seguridad de que son tus hijos. Y a los que verán el estudio más tarde también, que tu esperanza y tu amor llegue a cada lugar. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Que el Señor los acompañe, que puedan tener la esperanza, el gozo, el conocimiento, la justicia, la misericordia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y acuérdate el llamado que hacemos siempre. Hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.